Venezuela, muy buenos días, 8:07 de la mañana. Iniciamos nuestro recorrido informativo. Yo soy Lincoln Correira y esta servidora Sacha Zapata por las diferentes plataformas digitales de nuestro país para ponerlos a todos en contexto. Así es, buenos días para ti, Sacha, para quienes nos acompañan a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, el canal de Venezuela Todo. Arrancamos este recorrido revisando publicaciones de la presidenta de nuestro país, Delcy Rodríguez, a través de su usuario de red social Twitter. Allí tenemos la publicación, la leemos para ustedes. Fue publicada en horas de la madrugada. Quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento, en una siguiente publicación, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos. Información que publicaba en horas de la madrugada de este día a propósito de esta magnitud, de este sismo que supera una magnitud de 4 según los reportes de los entes correspondientes y que muchas personas han reportado que pudieron evidenciar y sentir en horas de la madrugada. Y aunque no hay afectaciones, bueno, todos tenemos que estar igual atentos y también prestando atención a cada una de las autoridades de nuestro país. Vamos a iniciar ahora nuestro recorrido por las plataformas 2.0, precisamente nuestra casa venezolana de televisión, quien ha compartido también información relevante para todos ustedes. Lo colocamos en pantalla para darle lectura, cuál es el titular de nuestra casa y dice lo siguiente: presidenta Delcy Rodríguez entrega nuevas viviendas a familias afectadas por los sismos. La presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este lunes la entrega de 48 nuevos apartamentos en el sector Simón Bolívar, ubicado en el complejo habitacional Ciudad Tiuna en Caracas. La jornada favoreció a 177 personas pertenecientes a 48 familias que resultaron afectadas por los recientes eventos sísmicos y que de manera progresiva fueron resguardadas en el campamento transitorio mientras avanzaba el proceso de evaluación y asignación habitacional. Las viviendas cuentan con esquemas de construcción industrializada y tecnología sismo resistente. Forman parte del despliegue habitacional que ejecuta el Gobierno Nacional a propósito del Plan Venezuela Renace. Esta adjudicación corresponde a la tercera etapa de entregas en el desarrollo urbano de Fuerte Tiuna, al sumar 287 soluciones habitacionales otorgadas, que resguardan a 897 habitantes afectados por el doble sismo. Con esta jornada, la gestión del Gobierno Nacional alcanza la cifra de 375 viviendas asignadas como parte de la meta nacional fijada en 4.000 nuevos hogares proyectados para diciembre del 2026. Es parte de la información que comparte el portal web de nuestra casa venezolana de televisión. Allí vimos estas nuevas viviendas entregadas para aquellas personas que fueron afectadas por el doble terremoto del pasado 24 de junio. Así es, como parte de estas políticas. Seguimos hablando de este sector construcción y para eso nos vamos al portal del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, titula de la siguiente manera, ya lo vemos en pantalla: presidenta Delcy Rodríguez anunció la creación del Programa Nacional de Formación para Trabajadores de la Construcción. Este lunes, la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció la puesta en marcha del Programa Nacional de Formación para los Trabajadores de la Construcción como una iniciativa orientada a capacitar técnicamente a los obreros del sector en todo el territorio venezolano con el propósito de profesionalizar los oficios tradicionales e incorporar de manera inmediata a la mano de obra calificada a los proyectos de infraestructura, remodelación y edificación del Plan Venezuela Renace. De hecho, lo expresó de la siguiente manera: he decidido crear a partir de este 24 de agosto el Programa Nacional de Formación para los trabajadores de la construcción, plomeros, albañiles, electricistas, herreros, carpinteros que vengan a un plan de formación y luego se incorporen al Plan Venezuela Renace, anunciaba la presidenta Delcy Rodríguez durante su intervención. Importante además lo que se adelanta en materia de formación a propósito de las necesidades y, digamos, lo más pronto posible que se necesita en este sentido y las líneas de acción que está tomando el Ejecutivo Nacional en materia de vivienda. Mira, cambiamos de portal y ahora nos vamos a revisar el portal de Radio Miraflores, que también ha compartido información relevante en materia de electricidad. Vamos a colocarlo en pantalla y le damos lectura para ver cómo van los avances. Corpoelec reactiva con éxito el tercer transformador y suma 450 megavatios a la red tras el sismo.
En una muestra contundente de capacidad técnica, resiliencia y compromiso institucional, la Corporación Eléctrica Nacional ha anunciado la culminación exitosa de los trabajos de rehabilitación en la termoeléctrica Carabobo. Tras el evento severo que provocó el doble sismo del pasado 24 de junio, que dejó fuera del servicio infraestructura crítica, el equipo humano de la estatal eléctrica logró una proeza operativa sin precedentes al poner en marcha el tercer transformador de potencia de la planta. Un triunfo de la ingeniería nacional. Esta última intervención ha permitido inyectar 150 megavatios adicionales al sistema eléctrico nacional, sumados a la recuperación previa de la planta, que alcanza un total acumulado de 450 megavatios restituidos, consolidándose como un eslabón fundamental en la estabilización y fortalecimiento del suministro energético para el país, lo que inicialmente representaba un desafío complejo tras la contingencia telúrica fue superado mediante un despliegue de ingenio que marca un hito en el sector. El personal técnico ejecutó maniobras inéditas en la historia de la ingeniería nacional, logrando la educación y reparación personalizada de los buoys de alta tensión, componentes críticos que devolvieron la operatividad a la unidad. Este complejo procedimiento demandó un alto nivel técnico, demostrando la alta preparación y el compromiso inquebrantable del talento humano de la corporación. También ha compartido algunos protocolos rigurosos y sincronización perfecta, que el procedimiento no se ha limitado a una simple sustitución de piezas, sino que implicó un complejo proceso de desarmado, adecuación y reparación a medida que ingenieros y técnicos de la corporación trabajaron bajo estrictos controles de seguridad industrial. Prevención y control técnico es parte de la información que ha publicado Radio Miraflores. Si desea ampliar esta información, puede ingresar a su portal web y ubicar cada uno de estos procedimientos que se han realizado. Bueno, seguimos hablando de servicios, para eso nos vamos también al portal de Diario Vea. Titula de la siguiente manera, ustedes lo tienen en pantalla: Conferri anuncia nueva plataforma digital. La naviera Conferri informó que se encuentra disponible la nueva plataforma digital interactiva www.conferri.online, la cual además ha sido diseñada para transformarse en el sistema de compra y reserva de boletos más sencillo, confiable y rápido del mercado, permitiendo al público asegurar su viaje desde cualquier dispositivo. Bajo la premisa que las vacaciones comienzan a bordo, la naviera Escuela de Venezuela evoluciona para que la adquisición de pasajes sea apenas el primer paso de un viaje inolvidable, comodidad y servicios, de acuerdo con una reseña publicitaria en la dirección electrónica de nuestro portal de la casa. Las embarcaciones de Conferri cuentan con instalaciones diseñadas para garantizar una estancia placentera durante la navegación. En primer lugar, la zona general dispone de espacios equipados con aire acondicionado y butacas ubicadas en las áreas de popa, medianía y proa, según la preferencia de cada viajero. Asimismo, para quienes buscan mayor exclusividad, la zona VIP ofrece un área con atención totalmente personalizada. En cuanto a tecnología y entretenimiento, la flota garantiza conectividad mediante el acceso a una red Wi-Fi de alta velocidad en todo el trayecto marítimo. De igual manera, también se incluye una terraza al aire libre destinada al disfrute del paisaje marino, la cual está habilitada para los pasajeros VIP y para quienes adquieran el brazalete de acceso a bordo, sujeto a un aforo limitado. Mira, ahora cambiamos de tema, Jocelyn, y vamos a revisar el portal de RT, quien ha compartido también información en materia internacional. Lo colocamos en pantalla para todos ustedes y le damos lectura. Sismo de magnitud 5.8 sacude el sur de México. Un sismo de magnitud 5.8 se registró a las 23:02 el lunes, hora local, a 156 kilómetros al suroeste de la ciudad de Hidalgo, en el estado mexicano de Chiapas, comunicó el Servicio Sismológico Nacional en la cuenta X. El movimiento se localizó en las coordenadas de latitud norte 14.01 y longitud oeste menos 93,42 a una profundidad de 3 kilómetros
Por el momento no se reportan heridos ni daños materiales. Esta es la información que comparte RT, este sismo de magnitud de 5.8 en México. Por el momento, bueno, no hay daños materiales ni reportes también de personas fallecidas, que por la magnitud son buenas noticias. Así es, bueno, depende también de la profundidad de este sismo, unos movimientos que hemos visto a lo largo de este año 2026, algo muy parecido a lo que se veía en el año 2010, de hecho son algunos servicios encargados de reportar y hacerle seguimiento a este tipo de movimientos telúricos. 8:17, hacemos una pausa, ya venimos con más, quédese con nosotros. Bien, estamos de vuelta en este recorrido que hacemos por distintas plataformas digitales para conocer información de último momento. En la parte anterior revisábamos algunos portales con planes, líneas de acción que también se están estableciendo en los distintos servicios de nuestro país, y ahora lo hacemos en plataformas también como Instagram y como Telegram. De hecho, tenemos una nueva publicación que mostrarles, hacíamos lo propio también en la parte anterior, ahora lo hacemos desde Instagram y desde la presidenta Delcy Rodríguez. El mensaje expresa lo siguiente: quiero informar que hace aproximadamente 23 minutos se registró un sismo sentido con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro sistema de protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente. Hasta este momento no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo, seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos. Un mensaje que revisábamos en la parte anterior en la plataforma de Twitter y que obviamente también ha generado que todo el mundo esté muy pendiente de los servicios de nuestro país. Tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, siempre hemos mencionado desde nuestra Casa Venezolana de Televisión estar atento a las informaciones de las diferentes autoridades del país, buscar fuentes oficiales, y en este caso vamos a compartir información relevante por parte de Funvisis. Vamos a colocar allí en pantalla cuál es la información que comparten a esta hora. Allí lo tienen, Funvisis, sismo sentido 18.8 del 2026, 3:0 minutos, magnitud de 4.0, profundidad, allí lo tienen, de 10.0 kilómetros, el epicentro a 10.640 y 10 kilómetros al noroeste de La Guaira. Es información que comparte Funvisis a esta hora y que, bueno, nosotros la transmitimos desde Venezolana de Televisión. Información relevante por parte de las fuentes oficiales. Bueno, seguimos revisando distintas publicaciones en esta red social. Tenemos ahora la del Ministerio del Poder Popular para la Educación, Mineducación-BE. A través del Programa Nacional Semillero Científico se realizó la entrega de kits de robótica educativa a los niños y jóvenes que representaron al Estado de Aragua en la fase nacional de las Olimpiadas de Robótica 2026. Esto en otros temas. Esta dotación busca fortalecer sus capacidades en programación y diseño de prototipos tecnológicos. Asimismo, se otorgaron reconocimientos especiales al talento aragüeño por su destacada participación en la Olimpiada Venezolana de Astronomía. Felicidades a nuestros niños y a nuestras niñas, y por supuesto también a ese semillero que genera pues todas estas mentes creativas en la robótica en nuestro país. Mira, cambiamos de tema y ahora seguimos revisando las cuentas 2.0 de nuestro país. Allí lo vamos a colocar en pantalla para darle lectura a todos ustedes. Metro de Caracas y Mintransporte comparte la siguiente información: inspección, diagnóstico y corrección son las destrezas que garantizan el mantenimiento preventivo de la flota de trenes. Este texto tiene un video que compartimos a esta hora con ustedes. Vamos a visualizarlo. Las técnicas de mantenimiento realizan trabajos preventivos a través de la inspección, diagnóstico y corrección en las puertas de acceso de los trenes. También cambian los filtros de los sistemas de ventilación menor en el acople del tren. Nuestras trabajadoras del Metro de Caracas continúan demostrando que la capacidad no depende del género, sino del conocimiento. Seguimos trabajando, seguimos movilizando Caracas.
Bien, allí tenían esta publicación de la cuenta oficial del Metro de Caracas, ofreciendo también esta publicación en compañía de este video que ustedes veían. Vamos ahora a hablar de la Comisión de Habitabilidad. Realiza una publicación, como siempre nos hemos mantenido también muy atentos a lo que publica en materia de datos. Vemos la publicación en pantalla, leemos el mensaje que la acompaña también con un video. Comisión de Habitabilidad desde la Comisión Presidencial para la Evaluación de la Habitabilidad de Infraestructuras. Agradecemos todo el apoyo de la sociedad neozelandesa de Ingeniería Sísmica, el Centro de Nueva Zelanda para la Resiliencia ante Terremotos, la Red Colombiana de Investigación en Ingeniería Sísmica y la Asociación de Ingenieros Estructurales de la Columbia Británica, quienes nos estuvieron acompañando en las evaluaciones estructurales de edificaciones con etiqueta amarilla y roja tanto en la Castellana y Los Palos Grandes, acá en Caracas, como en Catia la Mar, en el estado La Guaira. Allí tenían también esta publicación compartida entre la Comisión de Habitabilidad y el responsable de esta comisión, el ministro Francisco Garcés. Hay que recordar, bueno, que todas estas instituciones, organismos se han mantenido de la mano con nuestro país, haciendo, digamos, estas revisiones en materia de infraestructura. Vemos para ustedes también, o les mostramos, el siguiente video que acompaña esta publicación. Bueno, allí veíamos este video, inspección que realiza parte de la comisión, también de profesionales en el ámbito internacional, haciendo estas inspecciones de cada una de las infraestructuras que sufrieron daños en nuestro país tras el doble terremoto del pasado 24 de junio. De hecho, ayer la presidenta de nuestro país ha anunciado que ascienden a 59.000 las inspecciones que ha realizado esta comisión bajo ese semáforo estandarizado que prioriza además bajo ciertas condiciones en qué estado se encuentra esa vivienda o esa edificación. Seguimos en nuestra revisión, ahora lo hacemos desde la cuenta oficial de la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez. Allí tenemos la publicación en pantalla. La almiranta expresa lo siguiente: buenas noches Caracas, a esta hora el reporte de los trabajos que estamos realizando en nuestra ciudad capital tras las intensas lluvias de las últimas horas por el paso de la onda tropical número 38. Estamos atentos a posibles incidencias en otros puntos. Vamos a escuchar lo que dice la alcaldesa en esta publicación. Buenas noches a todo el pueblo caraqueño. Ante las fuertes lluvias que se registran en nuestra ciudad capital, debido al paso de la onda tropical número 38, hacemos un llamado a toda la población a mantener la calma y sobre todo a tomar las medidas de prevención necesarias. Se están registrando lluvias intensas, chubascos y descargas eléctricas, por lo que recomendamos evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse resguardado y estar atento a las informaciones oficiales. Desde la Alcaldía de Caracas, junto a los equipos de gestión de riesgo, nos encontramos en alerta permanente y desplegados en todo el territorio para atender cualquier contingencia y garantizar una respuesta oportuna a nuestro pueblo. Durante esta noche hemos tenido afectaciones en 9 parroquias de Caracas, en la parroquia Sucre, en el sector El Nazareno, El Amparo, en la parroquia El Paraíso, específicamente en la calle Sanabria. Se produjo la caída de un árbol de gran tamaño. Afortunadamente no hay víctimas que lamentar. Ya se encuentra en el lugar la Corporación de los Servicios realizando las labores correspondientes. Asimismo, en la parroquia del Junquito, específicamente en el kilómetro 4, se registra saturación de un talud, lo que provocó el desprendimiento y descenso de rocas de gran tamaño. Por esta razón, hacemos un llamado a quienes transitan por esta zona a extremar las precauciones. También en el kilómetro 2 del Junquito, la quebrada Anaconda ha arrastrado una importante cantidad de sedimento hasta la avenida principal y ha registrado un considerable aumento de su caudal. Pedimos a los conductores y peatones tomar todas las precauciones al transitar por este sector y evitar acercarse a la quebrada.
Nuestros equipos ya se encuentran desplegados en el lugar realizando la evaluación de los daños y las labores de despeje y atención de la vía. Caraqueños y caraqueñas, lo más importante en este momento es la prevención. Mantengamos la calma, cuidémonos y sigamos las recomendaciones de nuestros organismos de seguridad y gestión de riesgo. La Alcaldía de Caracas está en alerta y desplegada. Estamos atentos a cada situación y trabajando para proteger a nuestro pueblo. Recuerdo, desde el puesto de comando 0800 Caracas, estaremos atentos para atender cualquier situación que se presente en la ciudad. Buenas noches, querido pueblo de Caracas. Bueno, allí escuchábamos a la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, daba estas indicaciones de las zonas que han sido afectadas por la onda tropical número 38, pero también cómo han sido atendidas de manera inmediata, y el llamado es a la prevención a todo el pueblo venezolano. Hacía referencia a estas 9 parroquias afectadas, de hecho las mencionaba, muy atentos entonces a lo que se ofrezca a través de, digamos, las fuentes oficiales, como siempre le decimos. De hecho, según el INAMED, esta onda tropical número 38 está al este del territorio venezolano, interactuando con la zona de convergencia intertropical, y ellos se encuentran también haciendo el reporte pertinente del paso de cada una de estas ondas tropicales sobre territorio venezolano. Nuevamente una pausa, a regreso como siempre en nuestra entrevista sobre temas de interés en materia económica, en materia de alimentación. Quédese con nosotros, ya venimos. Y 37 minutos, continuamos con mucha más información y ahora le comentamos que la presidenta Delcy Rodríguez anunció el pasado domingo el incremento de 9.6% del incremento en el consumo de alimentos en Venezuela. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Primeros 7 meses se incrementó el consumo de alimentos en un 9.6%, las proteínas se incrementaron un 11.80%, los cereales 4.78 y las grasas 6.99. ¿Qué es positivo? Que hay más consumo de alimentos de nuestro pueblo. Es un proceso de recuperación paulatina. Hemos transitado este camino, ya 21 trimestres consecutivos de crecimiento. ¿Pero qué aspiro yo? Que nuestros trabajadores, nuestras trabajadoras podamos mejorar sus ingresos para que puedan seguir teniendo acceso, dinamizando la economía como se está haciendo y en conjunto tener políticas integrales para que la economía venezolana crezca, pero crezca favoreciendo directamente al pueblo. Políticas integrales para que la economía crezca, decía la presidenta, y hablaba de este incremento de 9.6. Ahora vamos a revisar datos comparativos publicados por el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Esto sobre la disponibilidad y el consumo nacional de alimentos estratégicos en Venezuela en el periodo de enero a julio del año 2025 y el mismo lapso correspondiente a este año 2026. Vemos en pantalla el consumo y la disponibilidad nacional de alimentos estratégicos experimentó este crecimiento general, así como lo mencionaba la presidenta, de 9.6% al pasar de 3.036.628 toneladas métricas en el año 2025 a 3.328.144 en lo que va de este año 2026. Esto representa un aumento absoluto de 229.000 o 291.516 toneladas métricas incorporadas a la dieta de la población venezolana. Esto es importante información que compartimos con ustedes, y también le comentamos que el sector proteico es la categoría con mayor expansión porcentual y en volumen absoluto, demostrando una marcada mejora nutricional. Por ejemplo, el cerdo registró un aumento de 24.7%, el mayor crecimiento del sector. En el caso del pollo, el crecimiento es de 18.8%. El pescado presenta un aumento del 8.0%, mientras que la leche se incrementó a 5.2%. Los huevos registran un aumento de 4.8% y en el rubro de la carne y res aumentó el 1.1%. En total, acumulado muestra que el consumo de proteínas incrementó
un 11.8%, esto equivalente a 108.149 toneladas de alimentos, Jocelyn. Bueno, si hablamos del consumo de cereales y leguminosas, se registra un incremento de 4.78%, equivalente a 73.785 toneladas. Así se refleja en la dinámica de consumo del núcleo fundamental de la dieta del venezolano. Por ejemplo, el arroz aumentó 11.4%, la pasta registró un incremento de 6.2% y en el caso de la harina de maíz el crecimiento se dio en un 2.4%. Las leguminosas, también conocidos como granos, registraron un aumento de 1.4%. La harina de trigo particularmente registró un aumento del 0.6% en esta revisión que hacemos de cómo se ha comportado este consumo en estos distintos rubros. Y por último vamos a hablar de las grasas, en este caso aceite vegetal, el cual reporta un incremento de 6.99%. Esto equivale a 6.754 toneladas. El incremento generalizado en el consumo de alimentos estratégicos en Venezuela entre el 2025 y 2026, lo cual evidencia una mayor disponibilidad de oferta en los anaqueles y redes de distribución. Y además refleja aspectos económicos claves de la economía familiar en Venezuela. Vamos a colocar el primer punto: migración hacia un patrón de consumo con mayor valor nutricional y económico. El punto número 2 viene siendo el crecimiento de la demanda efectiva en rubros básicos. El punto número 3, incentivo y dinamismo económico. Es parte de la información que nosotros le mostramos a esta hora a ustedes en materia de alimentación, pero también cómo esto incrementa en la economía de la nación. Así es, valores importantes que nos permiten leer todas esas variables desde el punto de vista macroeconómico y saber además cómo influye en la cotidianidad. En la próxima parte, a propósito de este tema, nos acompaña el economista Juan Arias. Con él estaremos analizando, este incremento del consumo de alimentos en nuestro país y cómo se refleja también, Sacha, en la capacidad de compra de la población. Pausa, ya venimos con nuestra entrevista principal. 8:46, continuamos con nuestra programación y llegó el momento, Jocelyn, y toda Venezuela, de conocer algunos datos importantes, pero también de hablar del incremento de consumos de alimentos y cómo radica o cómo se ve esto reflejado en la economía de nuestro país. Y para ello nos visita Juan Arias, bienvenido, economista. Buenos días. Y bueno, yo creo que vislumbrar a toda Venezuela en materia del crecimiento económico, cómo se refleja esto en la economía de nuestra nación. Primero, ante todo, además de darles los buenos días a todos los televidentes, quiero, digamos, sumarme a la buena interpretación que de estos números hace la presidenta encargada del Delcy Rodríguez. Miren, cuando el consumo crece, digamos, podemos tener fe, podemos tener esperanza, porque eso significa... Podemos ser optimistas. Podemos ser optimistas, sí, porque el consumo puede arrastrar la economía. Sí, la gente demanda bienes y servicios y eso hace que los productores produzcan más. Ahora, cuando no se produce este efecto, vale decir, el incremento del consumo no impacta en la economía positivamente, cuando tenemos una economía importadora. Entonces, todo ese esfuerzo que hacemos los consumidores, digamos, de oxigenar la economía, se fuga hacia la economía internacional, porque imagínate si los huevos vinieran del país X, y para no nombrar a ninguno, ¿no? La carne también fuera importada, o sea, qué locura, ¿no? Ojo, Venezuela vivió una época en la que sí sucedía. Que aquí se importaba de todo. Ya esto ha cambiado. Entiendo que alrededor del 95% de los bienes de consumo, sobre todo en el rubro de alimentos, son nacionales. Y esto tenemos que, digamos, esto tiene que ser motivo de orgullo, para sentirnos muy bien los venezolanos, porque de tanto esfuerzo, porque aquí se ha inyectado mucho dinero en el campo venezolano, tanto esfuerzo, tanta dedicación a esto, bueno, se están dando unos resultados positivos. Incluso hasta el bloqueo nos ha ayudado porque hemos tenido que
que hacer magia hacia Generar la economía interna. alternativas. ¿Ves? De modo que me siento estimulado, digamos, por este resultado. Y lo otro es, tenemos que hacer un esfuerzo para que el aparato productivo nacional incremente la generación de bienes y consumo. Porque aquí más de sobre todo en el sector de comercio, hay muchos empresarios que entonces sienten que está creciendo la demanda de tal cosa, importo. Porque es más fácil llenar eso con importaciones que con producción nacional. Yo creo que el aparato productivo nacional debe responder. Tenemos que hacer un esfuerzo enorme por recuperar las empresas básicas. Mira, las industrias básicas del país, bueno, ¿por qué son básicas? Fundamentalmente hierro y acero. Porque, bueno, producen productos que se requieren prácticamente en todas las cadenas productivas. Por ejemplo, el acero, ¿dónde no está presente? El aluminio. Entonces, estas empresas, lamentablemente, no voy a entrar en detalles, pero es como tener un oso dormido allí, o sea, es algo, puede No están generar. a toda su capacidad. Sí, y hay que darlo todo por levantarla. No se trata solamente de que es una población enorme de personas que dependen de lo que allí se produzca, sino las cadenas productivas. Ahora bien, bueno, para quienes se incorporan con nosotros en esta conversación, Juan Arias, economista. En la parte anterior nosotros revisábamos varios porcentajes, ¿no?, de este crecimiento y de este consumo. Son cifras, no son números. ¿Cómo se traduce eso en la dinámica cotidiana? ¿Cómo evaluar estos números y a la vez cómo evaluar lo que se pregunta al venezolano al momento de adquirir esa canasta básica y todos estos productos? O sea, ¿en qué momento nos encontramos para hacer esa lectura pertinente? Fíjate. Otro elemento muy interesante acá. El rubro que mayor crecimiento tuvo fue el de proteínas. Bravísimo, lo celebro, porque la proteína es fundamental. 11.8, de hecho. Sí, por encima de 10, creo que fue 11, ¿no? 11.8. 11.8. Sí, correcto. O sea, el crecimiento de los niños, el desarrollo de la mente, todo esto tiene que ver con consumo de proteínas fundamentales y grasas sanas también. Entonces, por cierto, leyendo algunos empresarios de este sector de alimentos, supermercados y estas cosas, señalan que el venezolano se ha vuelto, digamos, un mejor consumidor en el sentido de que revisa muy bien los precios, hace una mejor evaluación de la relación precio-valor. O sea... Economistas empíricamente, podemos decir. No, y ustedes, las mujeres, pues fundamentalmente Administradores. son Nosotros las tenemos mujeres, siempre la calculadora allí. es así, o sea, por tradición, digámoslo así, quien gasta el dinero de la familia es la mujer. No, mentira. Lo Pero bueno, administra, sí, lo administra. lo Lo administra y lo administra muy bien. Entonces, sabe jerarquizar. Ya no hay tanta fidelidad a marcas. La gente no está buscando la línea de producción tal o cual, no, sino qué me aporta esto en calorías, en nutrientes. Entonces, esto es muy positivo. Significa que tenemos una población mejor instruida también de qué comprar. Ahora, también significa el que haya crecido tanto el rubro de consumo de alimentos, de consumo de alimentos, que había un rezago. O sea, hubo un incremento en los ingresos y la gente lo usó en comprar más comida, y dentro de las comidas, más proteína. ¿Me explico? O sea, supongamos que las necesidades de alimentación están plenamente satisfechas. Se produce un incremento del ingreso y ¿ustedes creen que realmente crece sustancialmente el consumo? No, porque ya estaba cubierto. Lo que crece es el ahorro. Pero aquí el incremento del ingreso se tradujo fundamentalmente en consumo. Esto es expresión de que de que había un consumo por debajo de los requerimientos de la población. Esto es consecuencia, mira, sí, de bloqueo de las debilidades del pueblo para comprar todo lo que necesitaba con los ingresos que tenía, ¿sí?
Usted mencionaba el tema de las marcas y cuando vamos a los supermercados nos quedamos asombrados de los diferentes productos y diferentes marcas que podemos conseguir. ¿Cómo analizamos este panorama de abastecimientos, pero ahora también de pasar a tener anaqueles completamente llenos y de diferentes marcas y productos para poder escoger y también para poder valorar los costos, ¿no? Eso lo vamos a hacer o lo va a responder a Sí. la vuelta de esta pausa. Tenemos que hacer Gracias. un corte, ya venimos con Juan Arias, es economista, seguimos evaluando además todos estos temas. Ya venimos. Regresamos con nuestra programación. Les recordamos a todos ustedes que estamos conversando con Juan Arias, economista, acerca del incremento de consumos de alimentos en nuestro país, pero también la recuperación y la capacidad de compra de los venezolanos y venezolanas. Le dejaba una pregunta al aire respecto a cómo valoramos ese panorama de consumo de alimentos y cuando vamos al supermercado, que bueno, podemos adquirir diferentes marcas, también hacer la comparación de precios. Tenemos esa posibilidad de poder elegir y seleccionar lo que nosotros queremos consumir. Sacha, ¿no? Sí. Sí, Sacha. Mira. Yo recuerdo a finales del siglo, de la década pasada, o sea, del 18, 19, aquí hubo una guerra económica terrible y los anaqueles estuvieron vacíos, incluso no había algunos rubros como papel toalé y de eso hicieron Cosas básicas. una fiesta a nivel internacional los opositores de la revolución bolivariana. Fíjate, hoy tenemos lo contrario. Tú encuentras cantidad de marcas. O sea, yo creo que antes había muchos monopolios, o sea, había rubros donde era uno o dos empresas que acaparaban el mercado. Gracias a esa locura que cometieron algunos empresarios de meterse en la política tratando de tumbar un gobierno, hoy tenemos una diversidad de marcas increíble. O sea, ahora sí hay, digamos, libre mercado. O sea, rubros, mira, en detergente, en harina de maíz precocida. Y además por hecho en favor. Venezuela también. Lo vemos con el café también. Sí, Una tenemos unas diversidad de marcas marcas excelentes y que compiten de tú a tú, e incluso hasta con precios más bajos y mejor calidad que estas marcas, digamos, tradicionales, que no se han ido, están allí. O mejor ¿Qué dicho, lectura tiene esa se diversidad? fueron y regresaron. ¿Qué lectura ¿sí? tiene esa diversidad a la hora de que alguien pueda ir a un supermercado y elegir según Exactamente. estas condiciones que decíamos, valor nutricional, precio incluso, Sí. calidad? Bueno, mira, que un sentido positivo, o sea, este es un mercado libre, hay libre competencia, oferta y demanda. Y lo otro es que de parte del Estado no hay una política, digamos, de ataque hacia esos empresarios que se fueron. El que quiera volver, bienvenido, las puertas están abiertas. Eso sí, cumple las leyes. Entonces, creo que hoy por hoy del venezolano, el consumidor se está beneficiando de que tenemos un mercado menos controlado por algunos escasos grupos Más diverso, podemos poderosos. decir. Sí, está diversificado, está, digamos, en mejor equilibrio. Eso es positivo para todos. Para el consumidor, hay algo que también quiero destacar. Mira, hay una proliferación de pequeños negocios. Hay muchos pequeños productores que hoy tienen sus productos allí en anaqueles. Eso es maravilloso. Y lo otro es en el sector de comercio también existen cantidad de nuevas cadenas de comercialización y esto es muy positivo. Entonces, mira, tenemos sencillamente una economía que se ha dinamizado mucho más y el que gana es el consumidor. ¿Eso gracias a qué? ¿A qué ha pasado todo esto que Exactamente. venimos relatando? ¿Qué Mira, ha sido fundamental? Nada, que este pueblo es grande, definitivamente. Mira, y la economía venezolana es interesantísima. Nosotros no nos parecemos, esto lo comentamos algunos economistas, ¿no? que los manuales, lo que uno ve en la universidad, generalmente obedece a una economía, digamos, estándar, natural, y la economía venezolana es muy particular. Y aquí hay mercado, o sea, fíjate, pese al estrangulamiento de la asfixia económica generada por el cerco económico desatado con el decreto Obama y todo lo que vino después,
digamos, hay un piso duro que no lo pueden romper. O sea, la gente necesita comer, necesita, digamos, solventar un conjunto de necesidades y el mercado de alguna manera lo produce. En este sentido, ¿qué peso tiene la recuperación del consumo, el sector agrícola y agroindustrial del país? ¿Qué papel juega en este momento, en esa recuperación? El papel más preponderante, el más, digamos, determinante, son los alimentos, son los productores de alimentos los que están a la vanguardia de este proceso, porque es precisamente el rubro de alimentos el que más ha crecido, creció 11%. Entonces, mira, hay que felicitar a los productores de aves, o sea, huevos, carne, queso, en fin, ese sector sencillamente se merecen la medalla de oro. Saliendo de los centroamericanos, hablemos de medalla. La medalla de oro es para el sector agrícola y pecuario. No, y además en muchas de las experiencias que hemos tenido la oportunidad de conocer, ellos mismos han relatado que en momentos de dificultad en la búsqueda también de esas alternativas se generaron formas propias de satisfacer ciertas necesidades, Sí, evitando además el tema de la importación. ¿Cómo ha sido también ese ingenio, esa capacidad creativa? ¿Cómo calificar incluso al productor venezolano que ha sido garante también de todos estos elementos? Ahora, yo quiero convocar sobre todo a los comuneros, no solamente las comunas, digamos, productoras de productos agrícolas, no, todas, especialmente las urbanas. El poder de compra es muy importante y yo creo que las distintas comunas, especialmente urbanas, deberían entrelazarse con el sector agrícola y pecuario. Nosotros tenemos muy pocos centros de abastecimiento de cielo abierto o pequeños mercaditos, ¿no?, comunales a nivel nacional o principalmente en la región capital. Debemos hacer que estos negocios proliferen y que la distribución directa de los productores a las comunas reine. Podemos bajar los costos por esta vía. Evitando esa tercerización, ¿no?, y esos otros elementos. Mira, a veces el sector transportista, y me perdonan los compañeros que están en ese sector, oye, ejercen una influencia en los costos, en el incremento de los costos muy grande, ¿no? Y no es justo que un productor que, digamos, para producir X rubro, pasó por lo menos 3 meses luchando con esa planta, ¿no?, para hacerla crecer y tal. Y entonces lo que se gana él en 3 meses, el transportista se lo quiere ganar en un día o en cuestión de horas. Y llega más caro el producto al consumidor. Claro, yo creo que tenemos que buscar la manera de aliarnos para lograr acceso directo a los productos de la cesta básica a un costo razonable. Y el poder de compra de los comuneros puede jugar un rol aquí fundamental para que los ciudadanos, especialmente de las zonas urbanas, donde hay comunas, accedan a estos bienes. Ahora, ¿cuáles deben ser las prioridades del sector público y privado, pero también los principales retos que ellos se puedan conseguir en el camino? No entiendo exactamente. Las principales prioridades de ellos para el abastecimiento del pueblo venezolano y cuáles son los retos que ellos se pueden enfrentar en cuanto a la economía. Bueno, fíjate, para producir no solamente se requieren insumos realmente, digamos, productivos, por ejemplo, fertilizantes para las plantas, ¿no? Requieres también financiamiento, ¿sí? Requieres después empaques y envases, o sea, hay un conjunto de elementos, de variables que forman parte de la ecuación final. Entonces, nosotros tenemos que buscar la manera de solventar nacionalmente todos estos problemas o requerimientos de la economía. Por eso decía, las industrias básicas son fundamentales en esto. Hay cantidad de productos que, por ejemplo, la industria metalmecánica requiere aceros y esos aceros los produce Sidor.
Si nosotros no levantamos la producción de aceros en Sidor, entonces tenemos una industria metalmecánica que tiene que importar Irse afuera, ¿sí? claro. sus requerimientos, sus insumos para producir. Venezuela es un país, mira, que tiene una base industrial poderosísima. Lo que tenemos es que hacerla eficiente. Hacerla eficiente es la tarea. Hacer y aquí una tenemos revisión que todos exhaustiva. poner de nuestra mano. Mira, tenemos un sector de trabajadores que más leales, yo creo que imposible. Aquí, fíjate, a pesar de todos los problemas que ha habido, aquí ha habido paz social. Los trabajadores hemos, digamos, aguantado y me sumo porque, bueno, soy un profesional, soy un trabajador más y todos los trabajadores, mira, preferimos, digamos, tener, digamos, limitaciones, como lo hemos tenido absolutamente todos, que apostarle al caos, a las luchas intestinas. Y a la desestabilización. Sí, que en aras de la desestabilización han promovido algunos sectores en Venezuela. Hay que reconocer entonces a esa fuerza trabajadora. Vamos a hablar a la vuelta de productos que se miran además con calidad exportadora, que han sido determinantes también y en esos mercados donde se puede ahondar, que además Venezuela puede posicionarse como en otros tiempos también, que lo podamos analizar. Juan Arias, economista, está y sigue a la vuelta con nosotros a la vuelta de esta pausa. Ya venimos. La emprendedora, la economía comunal, vemos como las comunas y su economía también se encadena a nivel nacional desde las distintas regiones, y la agroindustria, que también ha tenido un crecimiento muy importante en todos los rubros. Cuando tú revisas en proteínas del mar, en proteína en cerdo, en búfalo, en huevos, en pollo, en cerdo, en cereales, en arroz, en maíz, en vegetales, hay un crecimiento, y eso es lo que nosotros tenemos que mantener. ¿Para qué? Para garantizar el abastecimiento interno, pero también yo he llamado a la vocación exportadora, y hemos hecho importantes visitas a países del Caribe, porque el Caribe es un mercado natural que nosotros podemos tener a disposición para que nuestros productores, nuestros emprendedores y la economía comunal pueda colocar sus productos hechos en Venezuela, y que el hecho en Venezuela sea nuestro extraordinario embajador. Mira, allí escuchábamos a la presidenta Delcy Rodríguez. Esto fue el pasado domingo en la inauguración de Mercal y Pedeval. Además, resaltó el valor de las alianzas en el Caribe para proyectar los productos venezolanos en el exterior. Ahora, ¿cómo esto impulsa la economía nacional? Es una interrogante que nosotros le dejamos a todos ustedes, pero también tenemos un invitado, Jocelyn. Sí, de hecho en la parte anterior conversábamos con nuestro invitado, el economista Juan Arias, acerca de estos productos que hemos visto han logrado posicionarse, han alcanzado mercados internacionales como el café, productos del mar, en esa diversificación. Por ejemplo, el café en su momento en Venezuela. También. Y el cacao. Exacto. Entonces, ¿cómo estos productos también dinamizan esa economía nacional y qué se necesita sobre todo para dinamizar esa economía, que lo hablábamos de hecho en la parte anterior? Bueno, gracias. Esa pregunta está muy buena. Fíjate, por cierto, yo vengo de ser hasta el año pasado embajador en Argelia, Mauritania y República Árabe Saharaui. Allá estuvimos haciendo una promoción, un país importante, y entre los rubros que, digamos, de mayor interés para sobre todo los argelinos, estuvo pescado, camarones, productos del mar, carne. Hay un déficit, sobre todo para el Ramadán. Siempre se requiere más carne que la que están recibiendo. De nuestra parte, porque lo ideal es que el comercio no sea unidireccional, sino bidireccional. O sea, muchos países quieren exportar, pero no quieren importar. Algo tienes que importar. Ellos producen excelente aceite de oliva. En productos de frutos secos son fuertes. En textiles tiene también estampados una espectaculares. Industria, bueno, en fin, la cerámica argelina. Bueno, en fin, hay rubros en que nosotros podemos trabajar. Creo que se merece un especial elogio al sector ronero de Venezuela. Ellos han logrado unos acuerdos internacionales interesantes, y cuando tú visitas algunos aeropuertos internacionales,
oye, da un gustico. Está ¿no? presente el hecho en Venezuela. Exacto, el hecho en Venezuela está allí, especialmente en rones. Por cierto, no se crea que en el Caribe no hay buenos rones. Algunos países tienen también muy buen ron, pero nosotros tenemos diversidad y un estándar muy elevado en rones. De modo que realmente somos una potencia en ron. Esa oferta no petrolera a nivel de exportación, ¿cómo ha dinamizado también el aparato productivo y cómo se puede seguir haciendo incluso con otros rubros que pueden formar parte de esa oferta exportadora y a través de qué mercados, ¿no? ¿Qué mercados en este momento también se están moviendo que pudiesen ser una opción para nuestro país en esa relación recíproca, ¿no? De retroalimentación, dar y recibir? Sí, también. ahora acá quiero subrayar este asunto. El tema de los amigos que quieren exportar, miren, no se trata de exportar una vez, se trata es de entrar y quedarse. Serlo sostenido, claro. Ser sostenible. Entonces, hay un esfuerzo país enorme que tenemos que hacer y siento, particularmente en estos últimos meses, y este último mes que, oye, como que se le dio un golpe a la mesa, ¿no? Es por aquí. Y realmente felicito a las distintas autoridades que hayan estado involucradas en esto de la automatización y digitalización de procesos, porque esto le va a dar a la economía un nuevo posicionamiento. Nosotros digamos, le hemos dado demasiado anchas, ¿no? a los procesos ineficientes, procesos manuales. Lo dije aquí en una oportunidad hace menos de un mes. ¿Cómo es posible? Muchos ministerios te piden carpetas para algún procedimiento. Los procesos tienen que ser digitales. Basta ya de que la gente tenga que entregar fotocopias de cosas. O sea, esto tiene que ser absolutamente digital, que la gente pueda resolver los trámites a través de un celular. ¿Me explico? A través de la computadora de tu casa o de tu oficina. ¿Por qué tienes que perder horas, hombre, movilizándote? Llevando una copia. Llevando una copia. Eso es sencillamente estúpido, ridículo. Entonces ya basta. Pareciera que la presidenta y parte de su equipo le dieron un golpe a la mesa y dijeron, mira, vamos a ponernos las pilas en esto, ya está bueno ya, ¿sí? Y hay que automatizar todos los procesos que sean posibles. De hecho, de una interconexión se ha hablado entre estos distintos entes del Estado para que no pida una institución un documento, lo vuelva a pedir que la otra, agilización que sea sea más rápido. Exacto. Y quiero subrayar esto otro que es muy importante. Es necesario, hay una estructura que se creó acá, creo que era Aristóbulo, el vicepresidente en ese entonces, que es el Consejo de Economía. Y este Consejo de Economía ha ido, digamos, mutando un poco, pero sigue siendo un espacio excelente para oírnos. El sector empresarial y el gobierno deben oírse. Mira, hay cantidad de decretos que perduran en el tiempo. Y eso, la emisión de un decreto muchas veces obedecía cuando se creó a una coyuntura. La coyuntura se supera y queda el decreto vivo. Entonces, por ejemplo, imagínate, hay un problema de déficit porque toda la cosecha se dañó, en fin, entonces tú estimulas la importación porque tienes que resolver el tema de la inexistencia, ¿sí? O escasez total de un rubro. Tienes que estimular la importación, pero eso no es per seculum seculorum, es para ese momento. Entonces queda vivo el decreto que estimuló la importación. Entonces, ¿qué pasa? Superada esta situación, tú sigues fomentando la importación porque está vivo este decreto y esto es una espada de Damocles contra el productor nacional. Entonces, espacios que nos permitan oírnos, empresarios y gobierno, es fundamental en toda economía. En la nuestra, bienvenido que tenemos el Consejo Nacional de Economía y lo está haciendo bien. Usted menciona a los empresarios y yo voy a mencionar a los emprendedores de nuestro país que han crecido en diferentes sectores, por así decirlo. ¿Qué papel juega en este caso ese sector de emprendedores en dinamizar la economía nacional? Yo creo que en buena medida el crecimiento que hoy tenemos del consumo se debe a que mucha gente tiene 2 y 3 trabajitos, o sea, tiene un rebusque. Y ese rebusque no es algo ilícito, no es que está en cosas así, ilícitas, simplemente tiene una fuente de ingreso adicional a su sueldo, a su salario, formal. Un complemento. Exacto. Y a veces ese complemento es hasta superior, ¿sí? Lo cierto es que, fíjense, esto vuelve loco, esto que está pasando en Venezuela, confunde y enloquece
a analistas internacionales que dicen, bueno, pero ¿cómo puede crecer el consumo en Venezuela si el salario es este? Si el salario mínimo es de tantos bolívares. Sí, pero no toman en cuenta que hay otros ingresos provenientes por ejemplo, los bonos, el bono de guerra, en fin, que son unos complementos que superan con creces el sueldo básico. Ha sido determinante también, aprovechando este análisis, las diversas alternativas que se han generado en materia crediticia, en materia incluso de financiamiento para estos emprendedores, las alternativas digitales para la compra incluso de productos, que son varias, de hecho, las aplicaciones que están en funcionamiento. ¿Esto cómo ha impactado el tema económico y ese consumo en nuestro país? Bueno, perdón, el tema del financiamiento al sector emprendedor yo creo que es un déficit que tenemos. Okay. O sea, me perdonan quienes piensen de otro modo, pero yo siento que más bien el sector emprendedor está ávido de financiamiento y lo reclama a gritos, apóyennos. Y sienten muchas veces que hay mucho discurso por parte de instituciones nacionales, regionales o municipales y poco apoyo concreto. Y muchas veces hacen ferias y se pasean altos funcionarios por los kiosquitos, ¿no? Los stand de los productores. Oye, todo muy lindo, sí, pero ¿y el crédito? Okay. Tenemos Hace falta que mayor generar, financiamiento. creo que hay condiciones ideales en Venezuela para generar una política de financiamiento a la pequeña y mediana industria y muy particularmente a los emprendedores, que son lo que antes se llamó microempresas. Y creo que esto puede generar un incremento del PIB de unos cuantos puntos, ¿viste? Cuidado si de 10 puntos, si de verdad el programa crediticio fuera sólido y fuera un programa nacional. Modestia aparte, conozco de esto. Mira, como profesional crecí, mis primeros años como economista fue con este sector, el sector de las microempresas y el microfinanciamiento. ¿Qué hace falta para abarcar a cada uno de estos empresarios o microempresarios, teniendo en cuenta que el Estado venezolano ha entregado financiamientos para que su negocio crezca? ¿Qué hace falta para poder maximizarlo? Bueno, te estoy diciendo, creo que el financiamiento ha sido muy escaso, mucha gente pide créditos y créditos con montos mayores. Los créditos muchas veces no pasan de $500, $100, o sea, no puedes hacer mucho con eso. Yo no digo que le entreguemos millones, ¿no? Pero quizás una evaluación del producto y lo que pudiese implicar ese financiamiento. Entonces, aquí hace falta dos cosas. Por un lado, para el pequeño productor, microempresario, hace falta una política de crédito, o sea, un fondo de crédito que tenga una dimensión social, ¿sí? Y por otro lado, hace falta un fondo de garantía que le solvente el tema de las garantías a los pequeñitos productores, porque el problema del muy pequeño productor es que no tiene garantías reales. O sea, necesito un crédito, pero voy a hipotecar ¿qué? No tengo nada. Exactamente. Quizás garantías reales. Estas son dos grandes debilidades que tenemos para apoyar a los micros. Ojalá podamos destinar un fondo de la CAF, no sé, de algún organismo internacional para fomentar el redespegue definitivo de los emprendedores. Y que tendría incidencia, como usted menciona, en ese Producto Interno Bruto. Tenemos que despedirlo. Gracias por acompañarnos y por sus consideraciones y el análisis pertinente en materia económica y de alimentación en nuestro país. Además, con estos importantes señalamientos que, bueno, forman parte de ese diálogo sostenido con distintos sectores para hacer que las cosas caminen y caminen de forma eficiente. Además, elementos que compartimos importantes con ustedes en materia, como decía Jocelyn, en alimentación y economía. Nos tenemos que despedir. Jocelyn Correira y esta servidora Sacha Zapata. La invitación que se quede en sintonía de la programación de Venezolana de Televisión. Les recordamos que estábamos conversando con Juan Arias, economista. Feliz mañana, Venezuela. Buenos días. Pequeños hábitos en la casa u oficina marcan una gran diferencia en el consumo eléctrico. Te mostramos 4 claves para ahorrar energía de forma eficiente. Primero, ajuste el aire entre 23 y 24 grados centígrados. Cada grado inferior aumenta el consumo hasta 8%. Segundo, aprovecha la luz natural y apaga las luces que no necesites. Tercero, dile chao al consumo vampiro, desenchufando cargadores y equipos en desuso.
Y cuarto, limpia con frecuencia los filtros de tu aire y los condensadores de la nevera. Aplicar estos simples pasos cuida tus equipos, tu bolsillo y el planeta.